vamos a iniciar en esta noche con el servicio de esta tarde. Vamos a iniciar, vamos a gozarnos, vamos a establecer la presencia de Dios cantando unas alabanzas. Esta primera alabanza dice: yo soy la vid verdadera. Así que aplauda sus manos ahí donde está su casa y gócese en esta noche. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, y yo soy el alfa y la omega, mi fin dice el Señor. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor. Yo le alabo de corazón, le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, si me falta las manos, yo le alabo con los pies, y si me falta los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Y alábale, alaba a Dios de corazón, alábale y alábale, alaba a Dios de corazón. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, si me falta las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con, si me falta el alma, es que ya me fui con él. Y alábale, alaba a Dios de corazón, alábale y alábale, alaba a Dios de corazón. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con una alabanza más de júbilo. Esta alabanza dice: queremos a Cristo proclamar. Así que declárelo con todo su corazón, que queremos a Cristo proclamar. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar, vamos a cambiar el ritmo de la alabanza. Ahí donde está usted, levante sus manos al cielo, cierre sus ojos, establezca la presencia de Dios y cante esta alabanza que dice: todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es
posible si puedes creer, dice la palabra de Dios. Y en la realidad es eso. Si creemos en ese Dios que es todopoderoso, vamos a ver la mano de Dios moverse para nosotros. Así que vamos a aprovechar la presencia de Dios en esta tarde, aquí en este lugar, para orar por algunas necesidades, orar por algunas peticiones que tenemos, que queremos llevar delante de Dios. Vamos a orar primeramente por este servicio, que sea Dios hablando, que sea Dios retando a nuestras vidas, que sea Dios hablando a nuestros corazones, y que podamos salir de esta transmisión, que podamos salir de este servicio con algo muy bueno de parte de Dios a nuestras vidas. Vamos a orar por nuestra iglesia, vamos a orar que sea Dios ayudándonos, vamos a orar por los nuevos conversos, aquella gente que nos ha estado visitando, vamos a orar por ellos, que sea Dios ayudándoles, que sea Dios bendiciendo sus vidas, cada familia de nuestra iglesia, por nuestra colonia. Vamos a orar en general, que sea Dios ayudándonos, amén. Vamos a orar también en esta tarde por nuestra iglesia madre. Vamos a orar que sea Dios bendiciendo a nuestra iglesia madre, que sea Dios ayudando a mi pastor, que sea Dios dándole gracia a mi pastor, el pastor José Luis Gagiola, su esposa la hermana Lucy, pastor Daniel Nájera, pastor asistente a nuestra iglesia madre, y su esposa hermana Raquel y familia. Así que vamos a orar por ellos. Vamos a orar también por pastor Craig Mitchell. Vamos a orar por la iglesia en Prescott. Acaban de anunciar 21 nuevas iglesias, 16 iglesias en Estados Unidos y 5 iglesias más para el mundo. Así que vamos a orar por ello, que sea Dios ayudando, que sea Dios bendiciendo a la iglesia, a nuestra iglesia líder en Prescott, Arizona. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar también en esta tarde por nuestras autoridades, pedirle a Dios que sea Dios ayudándolos, que sea Dios dándoles la sabiduría, la inteligencia que ellos necesitan para poder estar dirigiendo a nuestro país en estos momentos que estamos enfrentando. Así que vamos a orar. Necesitan mucho de nuestra ayuda, necesitan mucho también de la sabiduría para dirigir a nuestro país. Vamos a orar también por milagros, que sea Dios ayudándonos, que sea Dios bendiciendo a nuestras vidas, que sea Dios guardándonos en medio de todo esto que estamos enfrentando, y que sea Dios ayudándonos. Vamos a orar por milagros de sanidad, aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando un mal momento, que sea Dios ayudándoles. Vamos a orar por milagros de salvación por nuestra familia que aún no es salva, milagros financieros, qué sé yo. Este es un momento preciso para traerlo delante de Dios y pedirle a Dios que Él sea ayudándonos. Vamos a orar entonces por ellos. Si usted tiene una necesidad, llévesela delante de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por esta oportunidad, mi Dios, que tú nos permites de estar delante de ti. Yo te ruego, Dios, que seas tú ayudándonos, que seas tú dándonos sabiduría y dándonos inteligencia, mi Dios, que esta tarde hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que podamos, mi Dios, que traigas un refrescamiento a nuestras vidas. Te rogamos por cada una de las necesidades antes expuestas, Dios. Trae un avivamiento, mi Dios, a nuestro país, sana nuestra tierra, mi Dios. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, esta tarde, sea bienvenido. Qué gusto tenerle con nosotros en esta transmisión. Si ustedes le enviaron esta transmisión, sea bienvenido. Qué gusto tenerle con nosotros. De verdad, esperemos que Dios pueda hablar a sus vidas. Simplemente abra su corazón, simplemente abra su oído a lo que Dios quiere hablar, y Él le va a hablar seguramente. Así que sea bienvenido, sea bienvenida. En esta tarde solamente vamos a seguir adelante, vamos a recoger la ofrenda de este servicio. Vamos a seguir adelante con lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es que el reino de Dios siga avanzando, que esto no pare, que esto siga adelante. Una de las cosas que me llamó la atención en estas conferencias es escuchar al pastor Craig Mitchell el día viernes decir, al terminar el servicio, él está con estas nuevas parejas que van a ser anunciadas, 21 nuevas iglesias que van a ser anunciadas. Detrás de él estaban esta gente
gente, y dice él, como mucha gente se preguntaba, ¿qué va a pasar cuando el pastor Wayne Mitchell muera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro compañerismo? Y dijo, bueno, esto es lo que está sucediendo. 21 nuevas iglesias están anunciando en esta primera conferencia del año en Prescott, y es lo que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir avanzando, que esto siga adelante, que esto no pare. Y una de las cosas que nos va a ayudar a no parar para la obra de Dios, para que esto siga avanzando, para que más iglesias se puedan abrir, o la iglesia en la que estamos pueda seguir avanzando, es por medio de nuestras finanzas. Y la palabra de Dios nos habla que Él va a bendecir a esa gente. Podemos mirar a gente que bendijo a hombres de Dios, que bendijo la misma obra de Dios, y Dios se encargó de ellos. Tenemos a muchos casos. Usted puede leer en su Biblia, quizás podemos hablar de la viuda de Sarepta, una mujer que bendijo al hombre de Dios, lo sustentó, y Dios bendijo a esta mujer y no le faltó absolutamente. Podemos hablar de esta mujer también que fue de bendición para un profeta, que ella sintió en su corazón bendecirlo, y de igual manera vemos a Dios sostenerla. Miramos al rey David también preocupado por dar lo mejor para el reino de Dios, y Dios no lo dejó. Y podemos seguir hablando de muchos ejemplos que están plasmados en la Biblia, pero en esta tarde lo que quiero decirles es que Dios no deja abajo, como decimos, Dios no deja abajo a aquellos que bendicen a la obra de Dios. Yo lo he visto en este tiempo, como le decía en esta mañana, estaba escuchando de reportes de los pastores que dieron en Prescott, y ellos decían una y otra vez cómo Dios los había bendecido económicamente, a la gente que estuvo bendiciendo la obra de Dios, que no paró, y veramos que mucha gente perdió su trabajo, pero decía, mucha gente en lugar de perder su trabajo, Dios les daba, si perdían un trabajo, Dios les daba uno mejor, o en su caso Dios los bendecía y les subían el salario y cosas así. Y esto no es casualidad, esto no es un accidente, esto es para aquellos que se preocupan por bendecir a la obra de Dios. Yo le animo a bendecir la obra de Dios, y verán que Dios le va a ayudar. Tenemos una vez más, como digo, tenemos este reto. Estamos remodelando nuestro edificio para cuando regresemos encontrarlo en las mejores condiciones. Vamos a, sin duda alguna, el día que regresemos, que esperemos que sea pronto, por estos próximos 15 estos días pues no vamos a podernos reunir, pero el día que regresemos, si nos portamos bien, por favor pórtese bien, cuídese, para que este semáforo pueda cambiar aquí en nuestra ciudad, y que en nuestro estado no se pase a rojo, y que en nuestra ciudad también podamos reunirnos una vez más, pero cuando regresemos poder mirar un edificio diferente al que nos dejamos de ver. Así que yo le animo a ser de bendición. Vamos a orar por esto, y vamos a orar que sea Dios bendiciendo. Padre celestial, yo te ruego, Dios, que seas tú bendiciendo la ofrenda, Señor, que seas tú bendiciendo al dador alegre, Señor. Bendice a los que dan con alegría, a los que dan con gozo, Señor. Y yo sé, Dios, que tú no vas a dejar abajo, mi Dios, a aquellos que se preocupen por tu obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Usted puede ser parte. Estamos poniendo lo que es el número de cuenta, lo que es el número de tarjeta, y usted puede estar depositando o ponerse de acuerdo con nosotros mismos, podernos hablar, podernos mandar un texto y ponernos de acuerdo para que usted pueda dar su ofrenda, usted pueda dar su diezmo. Amén. Así que eso es todo. Hay unos anuncios antes de entrar a la palabra de Dios. Este día martes estamos convocando, mi pastor está convocando a un ayuno nacional el día martes, que si usted pueda unir con nosotros, este día martes vamos a estar ayunando nosotros también. Día martes, el día, vamos a estar ayunando, pidiendo por nuestro país, pidiendo que sea Dios sanando nuestra tierra. Así que únase con nosotros. Día martes vamos a estar ayunando. También día miércoles tenemos nuestro servicio una vez más. Vamos a estarnos conectando una vez
más por este medio, así que vamos a estar estando en esta transmisión una vez más el día miércoles. Los próximos días vamos a estar mirando qué noticias nos están dando nuestras autoridades para ver si ya nos vamos a estar pudiendo reunir en los próximos servicios, pero por lo pronto el día miércoles todavía tenemos cancelado nuestro servicio presencial en nuestra iglesia, pero tenemos nuestro servicio en línea, así que conéctese, no se desconecte, así que es una buena oportunidad para estar también invitando a gente a poder ver estas transmisiones. Amén. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 14. Abra sus Biblias. Ahí donde está usted, agarre su Biblia y lea el libro de Mateo capítulo 14. Vamos a leer ahorita unos momentos más. Mientras que usted encuentra el libro de Mateo capítulo 14, hay una capilla de la Academia Naval de Annapolis en Maryland, en Estados Unidos. En esta capilla naval de la Academia Naval hay un vitral que muestra al apóstol Pedro hundiéndose en las aguas del mar de Galilea. El momento que ahí se pone es aquel que el discípulo extendió su mano hacia Jesús y gritó: Señor, sálvame. Más adelante vamos a estar hablando de esto. Pero este cuadro parece una evidente, una obra de arte que está ahí para que los marinos tengan en cuenta que en sus naufragios y en otras crisis de la vida es necesario clamar a Dios y confiar en Él. Hemos leído en algunas ocasiones que durante la Segunda Guerra Mundial y en otros episodios de guerra, muchos más recientes, hubo numerosos cristianos que oraron a bordo de sus naves cuando la situación era desesperante y pusieron su esperanza en ese Dios todopoderoso. Así que tal vez algunos de ellos recordaron esta escena que representa o que está representada en aquella capilla de la Academia Naval. Y hay ocasiones en la vida en la que las cosas no van como realmente nosotros queremos. No sé si le ha pasado. Situaciones que ya sea por alguna enfermedad, alguna pandemia, problemas familiares, etcétera, no van como nosotros queremos. Y no es porque Dios se haya olvidado de nosotros, sino que son situaciones que vamos a enfrentar nosotros porque podemos realmente, es para que nosotros realmente podamos buscar nuestro milagro. La Biblia nos habla y nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que con nosotros podemos confiar porque Él ya venció a este mundo. Así que si usted es nuevo cristiano, lamento decirle que aún como cristianos vamos a enfrentar momentos difíciles, pero ahora tenemos una esperanza. Ahora Cristo Jesús está de nuestro lado. Yo quiero hablar en esta tarde acerca de todavía sigo haciendo milagros. Y no me refiero que yo siga haciendo milagros, sino que Dios sigue haciendo milagros aún en medio de esta pandemia. Así que vamos a leer nuestro texto, libro de Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Dice de esta manera, libro de Mateo 14 del 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Todavía sigo haciendo milagros. Vamos a ver en primer lugar, los golpes o las olas de la vida te acercan o te alejan o te acercan de tu milagro. Una realidad en la vida es que, nos guste o no, las olas de la vida van a venir y van a golpear nuestra vida. Pero yo le pregunto en esta noche, ¿cómo vamos a responder ante estas situaciones? En esta historia podemos mirar a tres diferentes reacciones que vamos a estar mirando. Y la primera de ellas fue la reacción de los discípulos. ¿Cómo respondieron los discípulos? Bueno, una de las cosas que el miedo hace es que te hace perder el sentido de la realidad de las cosas. Dice el libro en nuestro texto, la versión Dios habla hoy, dice: cuando los discípulos le vieron sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo, dice que gritaron: es un fantasma. Llenos de miedo. Podemos mirar, estaba viendo una noticia de un joven de 29 años que él estuvo en medio de esta pandemia, se hizo una prueba rápida y salió positivo. Entonces este hombre se va y rápido va al seguro, se hace unos análisis, pero mientras que está esperando a que llegaran estos análisis, ese joven se suicidó por miedo a contagiar a su familia de COVID. Que en realidad, unos días después, cuando salió el resultado era negativo. El doctor dijo esto, que lamentó lo ocurrido, pues se desconoce si fue por angustia, miedo o desesperación que este joven Mario Alberto tomó la decisión de quitarse la vida. Y el miedo, eso es lo que nos hace. El miedo nos hace ver las cosas que realmente muchas veces no lo son. Lo que le pasó a este joven es que por el miedo a no contagiar a su familia, por el miedo al decir tengo esta enfermedad, fue y se suicidó, pero en realidad no tenía el virus. Muchas veces, mucha gente hoy en día no se está muriendo por COVID, se está muriendo por miedo. Dice Tito Livio, dijo estas palabras: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, la palabra dice: el temor humano es una trampa, quien confía en el Señor está a salvo. Hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás viendo, déjame decirte que la primera reacción que tuvieron los discípulos fue de miedo. Se turbaron al mirar lo que estaba enfrentando y dice el texto que se llenaron de miedo y dijeron: es un fantasma. Pero, sabes, muchas veces el miedo nos hace ver las cosas que no son. Muchas veces podemos reaccionar y es lógico muchas veces que podamos reaccionar en medio de esto con miedo, que no queremos enfermarnos, que entremos en esta paranoia que el mundo y medio está viviendo. Pero no es la mejor reacción, no es lo mejor para nuestras vidas. Entonces podemos mirar que los discípulos, cómo reaccionaron los discípulos, y fue con miedo. Y hay una segunda reacción que podemos mirar en esta historia, y fue la de Pedro. Este hombre, Pedro, sabemos que era el discípulo más aventado. Él inmediatamente, cuando Jesús dio la orden de bajar
Él lo hizo. Él al mirar, cuando Jesús les dijo, yo soy, no tengan miedo. Pedro dijo rápido, ok, si tú eres Jesús, haz que yo vaya para contigo, que yo camine sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. En cuanto Pedro escuchó la palabra ven, Pedro ya estaba en las aguas. Pedro ya se había lanzado. Pero podemos mirar que Pedro respondió bajo sus emociones. En un momento de sentirse bien, se aventó, se lanzó. Pero cuando dice el texto, cuando vio las cosas que no estaban como él creía, fue entonces que comenzó a hundirse. Dice el texto que cuando él bajó, él comenzó a caminar. Él empezó a caminar sobre las aguas, algo maravilloso que solamente algunas pocas personas, quizás contadas con las manos de los dedos, podemos decir que lo hayan, con los dedos de la mano, perdón, lo hayan hecho. Pero Pedro se lanzó. Pero cuando comenzó a mirar las fuertes olas, cuando comenzó a mirar el fuerte viento, entonces Pedro comenzó a hundirse. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, la Nueva Traducción Viviente dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Aquellas personas que se dejan llevar por sus emociones. Aquellas personas que se dejan llevar, sí, ahorita estoy bien, pero a los 5 minutos, a una semana, después de un tiempo, quizás corto tiempo, cambian. Dice la Biblia que su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Muchos, cuando comenzó la pandemia, quizás muy espirituales, decían que todo esto no les iba a tocar. Y es muy bueno creer, pero cuando les llegó esto, ellos ya por medio de alguien cercano, ellos mismos, algunos comenzaron a hundirse, se basaron bajo sus emociones. Sí, quizás cuando empezó, no, mi COVID no va a tocar mi casa, esto no va a pasar. Pero ¿qué pasó? Y es muy bueno creer, es muy bueno decir y declarar, no, esto no va a pasar en mi vida. Pero si es la voluntad de Dios, si es el plan de Dios, va a pasar aunque no nos guste. Y mucha gente empezó muy espiritual, quizás diciendo esto no me va a pasar, pero cuando les pasó a ellos, o cuando les pasó a un familiar cercano, quizás perdieron a un familiar muy cercano, quizás les afectó directamente a ellos. ¿Qué pasó? Muchos de ellos comenzaron a hundirse. Comenzaron a mirar todo lo que había y quitaron su vista de Dios. Hoy podemos mirar a muchos que todavía se están hundiendo y no han extendido su mano, como Pedro dijo, diciendo: Señor, sálvame. Pero se basaron su vida bajo emociones. En esta parte, esta es en parte la historia de Pedro, un impetuoso hombre cuya espontaneidad no se iguala a su estabilidad. Como una semilla, como hablábamos hace la semana pasada, unas semanas atrás, como una semilla sembrada en un suelo pedregoso, brota rápidamente, sí, impulsado sale, pero muere igual de rápido de como salió. Él salta antes de mirar, él no miró las olas, él no miró lo que estaba, él saltó. Pero inesperadamente se da cuenta del peligro y entonces duda. La pandemia, hermano, hermana, te orilla a clamar por un milagro, no a pegar de gritos de miedo. Porque en medio de todo esto, escúchame bien, Dios sigue haciendo milagros. En medio de toda esta pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial, escúchame bien, Dios sigue haciendo milagros.
Así que podemos mirar dos reacciones. Unos que tuvieron miedo, su reacción fue de miedo. Otro que bajo sus emociones se lanzó, pero al mirar lo que estaba enfrentando alrededor, comenzó a hundirse. Hoy en día podemos mirar a muchos cristianos. Hoy en día podemos mirar a mucha gente que cuando comenzó la pandemia comenzaron a tener mucho miedo. No salieron de sus casas, se refugiaron. Casi hacían un búnker en su casa para no salir. Porque tenían y fueron invadidos por el miedo. Otros en cambio dijeron, esto no va a pasar por mi casa, y andaban muy tranquilos, quizás hasta sin cubrebocas, andaban aquí y allá, de arriba abajo, no siguiendo las instrucciones que se nos daban. Y cuando les pegó, o cuando les pegó a ellos o a alguien cercano de su familia, comenzaron a hundirse. Pero hay una tercera reacción que podemos mirar en esta historia, y fue la reacción de Jesús. Podemos mirar a Jesús entrar en esta historia. Así que el texto que Jesús se apartó a orar, el texto habla, que Jesús se apartó a orar. Y la oración, hermano, hermana, la oración es la base para los milagros. Dice el texto que cuando ellos subieron a la barca, Jesús les dijo, vayan, él iba a orar. Yo voy a orar, yo voy a pasar un momento a solas. Así que él fue y oró. Entonces la oración es la base para los milagros. Aún en medio de la tormenta podemos mirar a Jesús caminando por el medio de ella. Este es un ejemplo, hermana, para cada uno de nosotros. Si bien sabemos que no podemos caminar sobre las aguas, no vaya a quererse meter en un tambo diciendo, Dios me va a ayudar y voy a flotar aquí. No, o irse al mar o irse a algún lugar. Sí va a terminar flotando, pero boca abajo. Esa es otra historia. No haga eso. Pero lo que Dios nos está tratando de decir es que esto representa las circunstancias de la vida. Podemos seguir caminando a pesar de que las cosas no vayan como nosotros queríamos. Y Jesús nos está dando la base para que cada uno de nosotros podamos enfrentar las circunstancias y encontrar nuestro milagro. Es seguir orando. Es seguir orando. Tener una vida de convicciones en Dios, fuertes y arraigadas como Jesús las tenía. Libro de Filipenses, vaya conmigo al libro de Filipenses en el capítulo 4. Libro de Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Escuche, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos mirar entonces, dice que no te afanes por nada. Ok, si tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer todo esto, pero que el miedo no nos invada, que nuestras emociones no nos invadan, sino que nuestra oración, nuestra vida esté en comunión y en comunicación con Dios. Y esto, si queremos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la clave será la oración. Jesús se apartó a orar. Él tomó tiempo para orar. Y esto fue la clave para que él fuera y sobrepasara esa tormenta y llegara con estos sus discípulos. Así que tener una vida con convicciones de Dios fuertes y arraigadas como las que Jesús tenía. Podemos mirar entonces cómo responde en medio de porque los golpes de la vida te alejan o te acercan a tu milagro. ¿Cómo estás hoy? ¿Te están alejando o te están acercando? Así que vamos a ver en una segunda cosa, en forma de pregunta: ¿aún crees en los milagros? Quizás podemos estar en la iglesia, podemos levantar nuestras manos, podemos estar ahí, pero muchas veces podemos dudar y no creer en milagros. Hace unos días yo tuve la noticia de un amigo muy cercano a mí, que estuvimos orando por él. Él nos estuvo pidiendo que estuviéramos orando, nos unimos en oración con él, de una enfermedad prácticamente incurable, que él nos habló, él nos dijo, y hace unos días nos confirmó que Dios lo había sanado.
La pregunta es, ¿aún sigue creyendo en los milagros? Cuando no estás viviendo una vida de milagros, habrá constantes frustraciones. Vamos a vivir nuestras vidas frustrados porque no estamos viviendo milagros en nuestras vidas. Libro de Marcos. Vamos a leer el libro de Marcos en el capítulo 6. Libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 51 al 52, dice así, Marcos 6, 51 y 52, dice, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Quizás no es que no creas en los milagros, es que quizás no hayas comprendido el significado. Los discípulos estaban maravillados cuando él subió a la barca. Dice Marcos que cuando él subió a la barca todos estaban maravillados, pero sus corazones estaban endurecidos porque aún no entendía lo que había pasado anteriormente, donde él había multiplicado los panes. No habían entendido. Así que para entrar en contexto con esto, hablemos, ¿qué son los milagros? ¿Qué son los milagros? Lo define, el diccionario lo define así: un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Los discípulos ya habían visto algunos milagros. Usted y yo ya hemos visto algunos milagros. Quizás si usted quizás es nuevo, quizás todavía le cueste o no ha mirado algo en su vida, pero aquellos que tenemos algún tiempo en los caminos de Dios hemos visto milagros. Yo he visto milagros de sanidad, como le decía, un amigo hace unos días atrás, desde el año pasado, como a mediados de año, más o menos, creo que fue, él habló conmigo y me dice, tengo esta enfermedad y necesito que Dios me ayude. Fue un golpe duro para su vida, para su familia, para nosotros como sus amigos cercanos, pero comenzamos a orar, comenzamos a creer. Yo le comentaba a mi esposa en estos días que yo cuando estábamos, mi amigo y yo estábamos en un café, él me estaba contando lo que estaba ocurriendo en su vida. Al finalizar, cuando terminamos de hablar, estábamos conmovidos, pero yo sentí decirle esto, y yo no soy mucho de andar diciendo o de decir esto, pero yo le dije, sabes, siento de Dios decirte que Él te va a sanar, que tu milagro, que este va a ser un gran milagro. Quizás podemos decir, ¿cómo? Quizás en ese momento sí, fue un impulso, pero Dios mismo hablando. Y usted y yo hemos visto, y le digo, hace unos días, empezando este año, manda un mensaje, dice, Dios me ha sanado de una enfermedad prácticamente incurable. Y podemos ver milagros así. En cruzadas de milagros podemos ver a gente que quizás les dolía, que no podían hacer ciertas cosas, comienzan a moverse, no podían, tenían algún dolor, alguna enfermedad, desaparece, y así. Pero en ocasiones se nos olvidan o no entendemos el por qué y podemos caer en confusión, podemos caer en desánimo, podemos caer en frustración como lo habían hecho los discípulos. No somos capaces de ver que Jesús, se nos está acercando precisamente desde el interior de esta crisis. Nos sentimos más solos e indefensos que nunca. Entonces, cuando comienzas a caer en frustración, en desánimo, es cuando comienzas a perder de vista lo sobrenatural de Dios. Los discípulos se sintieron de esta forma. Yo te pregunto en esta noche, ¿te has sentido de esta manera? Pedro comprendía la naturaleza de Dios y esto lo impulsó a salir de la barca, pero los demás discípulos solo se quedaron arriba de la barca confundidos porque no habían llegado a comprender la naturaleza milagrosa de Jesús. Yo le pregunto en esta noche,
¿Tú has comprendido la naturaleza milagrosa de Dios? Porque si no, te vas a quedar como los discípulos, viendo cómo otros caminan sobre las aguas, viendo cómo otros reciben su milagro, y tú solamente vas a estar confundido y frustrado. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Escuchó bien, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. El milagro de caminar sobre las aguas, podemos mirar que estaba a disposición de todos ellos. Pero solo fue uno quien se lanzó, porque él estaba en otra sintonía. Él dijo: ok, Señor, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres nuestro Salvador, entonces envía o da la orden de que yo vaya. Y él dijo: ven. Y se lanzó. Los demás solamente se quedaron arriba de la barca, viendo como otro caminaba sobre las aguas. Esta historia pudo haber sido diferente. Quizás esta historia hubiera terminado con todos los discípulos sobre las aguas, quizás tirándose agua, jugando y diciendo: wow, todos los discípulos caminando sobre las aguas. Pero no, la historia fue diferente. Solamente uno de ellos se lanzó. Solamente uno de ellos se atrevió a lanzarse, porque él estaba en la sintonía con Jesús. Y los milagros de Dios, hermano, hermana, amigo, amiga que nos está viendo, está a la disposición de todos aquellos que le buscan verdaderamente. Hay milagros para tu vida. Hay milagros para cada uno de nosotros, pero van a estar a la disposición de aquellos que lo buscan verdaderamente. Así que esto nos lleva a una tercera cosa, a un tercer punto, que es que Jesús todavía sigue haciendo milagros. Así es, Jesús aún en medio de esto sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros. Yo te pregunto en esta noche: ¿qué milagro deseas ver este año en tu vida? ¿Qué es aquello que tú no quieres ver este año? Quizás que tu familia sea salva, quizás alguna enfermedad que tengas, algún milagro que puedas decir: es imposible. Pero recuerda que la Biblia nos dice que aquello que es imposible para nosotros es posible para Dios. Oh, si Él fue, si para Él fue capaz de crearnos a cada uno de nosotros, crear cada uno de nuestros órganos, de crear nuestro cerebro, de crear todo lo que somos, de crear toda la naturaleza, de crear todo nuestro mundo, ¿no crees que es capaz de hacer un milagro en tu vida? Pero la clave está en si te quedarás en la barca o te vas a lanzar creyendo. En un contexto más amplio de la historia, de esta historia, podemos mirar que es la historia de cada cristiano. Y es la nuestra también. Cuando nos balanceamos entre la duda y la fe, algunas veces viendo la tormenta y otras viendo a Jesús. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas porque estaba viendo a Jesús, pero lo malo es que comenzó a mirar alrededor y comenzó a hundirse. Para Pedro, hermano, hermana, este es un momento tanto de debilidad como de fortaleza. Duda, pero cree. Pero él quiere creer. Oh, él está caminando, pero duda. Teme, pero solo sale de una muy buena barca para enfrentar una tormenta. Él estaba seguro en la barca, él estaba muy bien allá arriba, pero él se lanzó a la tormenta. Comienza a caminar, pero se distrae por los vientos. Cuando comienza a hundirse, él grita: Señor, sálvame. Y con ello podemos expresar que él está expresando su fe, incluso a pesar de su miedo. Ninguno de los evangelios
nos dice qué tanto avanzó Pedro. No nos dice qué tanto caminó. No nos dice si fueron 2 o 3 pasos. No nos dice en cuánto. No nos dice a qué distancia Jesús estaba alejado de la barca. No. Pero cuando Pedro duda, cuando Pedro flaquea, está lo suficientemente cerca de tal forma que Jesús puede estirarse y sostenerlo. En un contexto más amplio podemos mirar entonces qué es nuestra historia también. Hermano, hermana, la cercanía con Jesús hace que tengas milagros. Es lo mismo en nuestra vida, así como Pedro comenzó a hundirse, como le digo, en los evangelios no nos dice qué tanto avanzó, pero cuando él comienza a hundirse, está lo suficientemente cerca de Jesús para extender su mano y que Jesús lo rescate. Es lo mismo en nuestras vidas. Entre más cerca estemos de Dios, vamos a estar más cerca de estar viendo milagros constantes en nuestras vidas. Y si vivimos nuestras vidas alejadas de Dios, va a ser difícil o imposible estar viendo milagros en nuestras vidas. Entonces, entre más cerca estemos de Dios, más milagros vamos a ver en nuestras vidas. Jesús quiere hacer parte también de tu milagro. El versículo 32 de nuestro texto nos habla y nos dice que Él subió a la barca. Nos habla que Él estaba ahí, que Él quería ser parte de esto. Vamos a leer el versículo 32. Dice entonces... y cuando ellos subieron en la barca, o sea, Pedro y el Señor Jesús, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Pedro y Jesús caminaron juntos hacia la barca. Pedro y Jesús lo tomó, lo rescató y juntos se fueron y se subieron a la barca. Y Jesús, hermano, hermana, quiere caminar junto a ti viendo milagros. Ellos caminaron de regreso a la barca juntos. Y Dios quiere caminar contigo y ver milagros. Él quiere ser parte de tu vida para que puedas ver milagros en tu vida. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27 dice: Jesús le respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que, hermano, hermana, Dios continúa haciendo milagros. Dios quiere ser parte de tus milagros. Dios quiere ser parte y estar cerca de ti. Si tú estás cerca de Él, entonces vas a estar viendo milagros constantes en tu vida. Quiero concluir en esta noche. Así como al principio contaba de este vitral, nosotros también, hermano, hermana, tenemos que tener en nuestra imagen, esta imagen en nuestra vida. Es el nuevo, esta imagen que vamos a estar viendo, es la nueva eslogan de nuestra iglesia por este año. Nuestro pastor cada año pone un eslogan diferente, pone un mensaje diferente. Este año precisamente es: todavía sigo haciendo milagros. Y es que esta imagen sea que esté grabada en nuestras vidas, de que Dios puede rescatarnos también a nosotros. Así como en este vitral que está en esta academia naval en los Estados Unidos, de Jesús rescatando a Pedro, que esté grabado en nuestras mentes. Porque Dios sigue haciendo milagros y quiere seguir haciendo milagros para usted este año. Pero todo depende de cómo tratamos lo que hemos escuchado. Todo va a depender de nuestra vida hoy. Si solamente nos dejamos llevar por nuestras emociones, si nos dejamos llevar por el miedo, tampoco nos va a ayudar. Es solo cuando ponemos nuestra confianza en Dios que veremos todo lo que Él puede hacer en nuestra vida. Dios sigue haciendo milagros.
Ahí donde está usted, yo le animo a que incline su rostro, que cierre sus ojos por unos momentos. Quizás usted no tiene a Dios en su corazón. Yo quiero hacer primeramente esta invitación. Quizás usted no tiene a Dios en su corazón. Y en esta tarde en esta noche le gustaría aceptar a Dios, a ese Dios milagroso del que le estamos hablando. Quizás nunca ha experimentado a tener esta relación con Dios, esta relación personal con Dios. Bueno, esta es una excelente oportunidad que usted tiene para dejar que Dios le ayude. En esta tarde, si usted no tiene a Dios en su corazón, o quizás en algún tiempo le sirvió pero se alejó, hoy sabe que no está bien con Dios, a mí me gustaría invitarlo primeramente a usted que no tiene a Dios en su corazón o se alejó. Me gustaría invitarle a regresar a los caminos de Dios o a venir a los caminos de Dios. Él tiene grandes cosas, Dios tiene grandes milagros para su vida. Yo no sé lo que usted está enfrentando, pero Dios sí lo sabe. Así que si usted es esta persona, ¿por qué no repite esta oración después de mí y le dice: Padre Celestial, en esta hora estoy delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Reconozco que he vivido alejado de ti, pero en esta noche te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche, si usted hizo esta oración, déjeme felicitarlo, déjeme decirle que ha tomado la mejor decisión de su vida. Dios tiene grandes cosas para usted. Solamente siga adelante. Ya hizo lo primero, que es aceptar a Dios en su corazón. Ahora lo que viene es seguir aprendiendo más de Él, y para nosotros va a ser un gusto poder ayudarle en esto. Si usted hizo esta decisión, por favor, mándenos un mensaje, un comentario. Deje su comentario aquí en YouTube, o háganoslo saber también por medio de nuestra a Instagram. Usted se puede meter, mandarnos un mensaje directo. Si usted tomó la decisión de aceptar a Dios en su corazón, hágalo. Nuestro Instagram es cfm-lomas de Anza. Puede encontrarnos ahí y mandarnos un mensaje directo, y nosotros poder saber que usted tomó la decisión y poder estar en contacto con usted. O sea, ya hizo lo primero, ahora lo que viene es seguir aprendiendo más de Dios. Ahorita nuestra iglesia la tenemos cerrada por esto que estamos enfrentando del COVID, pero en los próximos días vamos a estar abiertos. La información de la iglesia usted la puede encontrar aquí abajo. Aquí están la dirección, los horarios de servicio. Así que por favor, si usted tomó esta decisión, háganoslo saber. Hermano, hermana, déjeme decirle que Dios todavía sigue haciendo milagros en medio de esta pandemia. Dios sigue haciendo milagros. Quizás uno de nosotros hemos reaccionado diferente. Nos hemos llenado de miedo. No hemos querido salir de nuestras casas ni para tomar aire. Hermano, hermana, salga aunque sea al patio de su casa y agarre aire fresco, agarre sol. Pues si no, va a estar todo pálido cuando regrese a la iglesia. No deje que el miedo le invada. No deje tampoco que sus emociones no se deje llevar por sus emociones. Si ahorita estoy bien, y de repente comienza a hundirse. No, más bien, guíese en la oración como Jesús lo hizo, y esté cerca a Él. Entonces vamos a comenzar a ver milagros en nuestras vidas. Y yo quiero aprovechar en esta tarde para orar por algunas necesidades, algunas peticiones, algunos milagros para que necesitamos en nuestras vidas. Yo no sé qué milagro necesite. Yo quiero que piense por un momento qué milagro necesita ver en su vida. Quizás es un milagro de sanidad. Quizás es un milagro que usted dice: necesito finanzas porque ya no me está yendo muy bien. Necesito un milagro para que mi familia sea salva. Necesito un milagro en esto, necesito un milagro en aquello. Yo no sé, pero Dios todavía sigue haciendo milagros. Yo quiero aprovechar en esta tarde para orar por ello. Quiero que piense por unos momentos qué es. Y vamos a orar. Tómese unos segundos. Piense qué es lo que necesita. Y vamos a tomar este tiempo. Bueno, vamos a orar entonces y pedirle a Dios que nos ayude. Quizás ya tiene esto.
¿Ya lo tiene en mente? Es el momento para pedirlo. Vamos a orar todos juntos y pedirle a Dios que nos ayude. Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de ti, dándote gracias por lo que has hablado a nuestras vidas. Yo te ruego en esta noche, mi Dios, que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros a pelear, mi Dios, a contender por esos milagros que tú tienes para nuestras vidas, mi Dios. Sea cual sea esa necesidad que tengamos, ya sea una necesidad financiera, una necesidad de sanidad, mi Dios. Yo te ruego primeramente por aquellos, mi Dios, que están enfrentando una enfermedad, que seas tú sanando, Dios, que seas tú trayendo un milagro, Señor. En esta noche lo declaramos libre por la sangre de Cristo y declaramos que hay poder en ti, Señor. Yo te pido por aquellos, mi Dios, que necesitan un milagro de cualquier clase, Señor, que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú ayudándoles, mi Dios, y te rogamos, mi Dios, que seas tú en este año haciendo grandes milagros en nuestra iglesia y en cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Te damos gracias porque tú eres un Dios de milagros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, por favor, si usted quizás tenía algún dolor, alguna enfermedad o tiene que checarse, si se tiene que hacer estos análisis y hubo un milagro, háganoslo saber. Por favor, si usted recibió un milagro, háganoslo saber. Como les dije, por un mensaje directo, aquí en los comentarios, como usted quiera hacerlo, pero háganoslo saber, por favor. Esto nos va a ayudar a más, incluso a poder que su fe sea firme y poder mirar que hay gente que ha recibido un milagro. Así que por favor, háganoslo saber. Amén. Así que yo les animo a seguir creyendo en milagros, porque Dios todavía sigue haciendo milagros. Amén. Bueno, esto ha sido todo en esta noche. Solamente yo le animo a estar en contacto. No pierda el contacto. Por favor, estése en contacto con nosotros. Mándenos mensaje, háblenos, lo que ustedes quieran, pero por favor esté en contacto con nosotros. También solamente unos anuncios. Recuerde, el día martes, por favor, únase con nosotros. Estamos haciendo este ayuno nacional para pedirle a Dios que sane nuestro país, que sea Dios sanando nuestra tierra. Va a ser de gran bendición que usted se pueda unir con nosotros este próximo martes. Por favor, el día miércoles una vez más tenemos nuestro servicio por aquí. No estamos en la iglesia, no estamos en servicios presenciales, estamos solamente por servicios online. Y este próximo miércoles tenemos nuestro servicio una vez más por aquí. Conéctese y vamos a pasar un buen tiempo. Que Dios les bendiga, y solamente me resta desearles una muy buena inicio de semana en lo laboral, en lo escolar. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga y estamos en contacto.